Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, un perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. La salvación Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor en esta tarde. Les saludamos a cada uno en el amor del Señor
y le agradecemos al Señor por su amor de tenernos nuevamente reunidos en esta tarde para adorar al Señor, para alabar su nombre, para poder escudriñar su palabra. Amén. Así que sean todos muy bienvenidos, como les decía, y vamos a cantar al Señor una alabanza. Y hermana Génesis, ¿sí? Amén. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Génesis. El Señor le dé su gracia. Amén. Cantamos al Señor el himno número 396. Cuán tiernamente. Amén. En el nombre del Señor. Cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos. Llama a ti. Y le damos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor nos bendiga grandemente, hermano. Dios bendiga este himno hermoso en nuestros corazones y podamos siempre escuchar el llamado de Cristo a nuestras vidas. Amén. Vamos a orar al Señor en esta hora. Vamos a pedir a Dios de su gracia. En este día rogar que en su misericordia Dios nos bendiga a través de su palabra y sea glorificándose en nuestros corazones. Voy a pedir a mi hermana Bella si nos puede presentar en oración. Amén.
Amén. Señor Jesús, Padre bendito, en esta hora, Padre amado, le damos muchas gracias, Señor, por la vida que usted nos regala, Señor, un día más, Padre amado, por su amor, su misericordia. Gracias, Señor, porque podemos estar una vez más reunidos, Señor, para poder escuchar, Señor, su enseñanza, aprender, Señor, de sus santas escrituras. Padre amado, en esta hora yo le agradezco, Señor, porque usted nos ha guardado, Padre bendito, amado. Ha guardado a mi familia, ha guardado a mis hermanos, Señor. Ha guardado a mis pastores, Padre bendito, amado. Yo les ruego, Señor, especialmente por ellos, Señor, que son la cabeza de la iglesia, Padre amado. Que usted los guarde dándoles sabiduría, Señor, dándoles la gracia, dándoles la salud cada día, Padre bendito, amado. Yo le ruego en esta hora, Señor, que usted en esta hora nos prepare, Señor, para escuchar su palabra, para aprender cada vez más, Señor, de sus enseñanzas. Yo le ruego en esta hora por cada petición que hay delante suyo, Padre amado, por los siervos, Señor, que se encuentran enfermos, por cada uno de sus hijas. ¿Cuántas peticiones hay delante suyo, Señor? Usted las conoce, Padre amado. Yo le ruego en esta hora, Padre bendito, que usted prepare, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, que limpie, Señor, nuestro corazón para poder, Señor, recibir el mensaje de su palabra en esta tarde, poder aprender de sus santas escrituras. Señor bendito amado, en esta hora, también, Señor, le ruego, Señor, por sus siervos, Señor amado, los que se encuentran enfermos, por nuestro obispo, por la pastora diaconisa, Señor, que guarde también la familia de cada uno de ellos, Señor. Que usted sea haciendo misericordia, Señor, con cada uno de sus hijos. Pedirle, Señor, por la enseñanza de esta tarde, que usted le dé la gracia, Señor, a su siervo para poder enseñar, Señor. Y a nosotros prepárenos, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, que puedan estar limpios, Señor, dispuestos para recibir su enseñanza. Padre amado, yo le agradezco en esta tarde, porque, Señor amado, usted me mira, Señor, no siendo nadie, Señor, usted me toma en cuenta. Padre amado, yo le doy gracias en esta tarde, porque usted una vez más, Señor, nos ha guardado, nos ha regalado este día de vida, quizás con altos y bajos, Padre amado, pero su misericordia la hemos visto, Señor, cada día, Padre amado. Yo le ruego en esta hora, Señor, que usted prepare a su siervo, Señor, para que pueda impartir, Señor, la enseñanza que nos tiene para esta tarde. Gracias, Señor, gracias por su amor, por su misericordia. Lávenos, límpienos, Señor, perdone nuestras faltas, perdónenos, Señor, y prepárenos, Señor, una vez más, se lo ruego, con toda humildad, Señor amado. Usted es el dueño de la vida, el dueño de todas las cosas, y es usted, Señor, quien prepara y limpia, Señor, los corazones de cada uno de sus hijos. Toda esta misericordia, Señor, yo se las pido humildemente en esta tarde, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Salvador Jesús. Amén. Gracias, Señor. Y le damos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos amados. Damos gracias al Señor, como decía en un principio, por esta oportunidad que Él nos brinda de poder estar en su presencia, alabar su nombre y poder escudriñar su palabra. Amén. Le doy la bienvenida a todos aquellos que se han conectado ya, gracias al Señor. Y vamos ya a ir con el tema de hoy día. El tema de hoy, que se llama Gracia Irresistible. Es el cuarto tema de un total de 5. Gracia se llama el estudio que estamos haciendo, 5 fundamentos. Este es el cuarto, al que llamamos Gracia Irresistible. También le llamamos llamamiento eficaz o gracia eficaz. Amén. Bien, mis hermanos, en primer lugar, ¿cierto? Tenemos el concepto, la definición de lo que es esta doctrina llamada gracia irresistible o llamamiento eficaz o llamado eficaz o gracia eficaz.
a veces algunas personas prefieren más llamarlo eficaz porque se refiere a algo, ¿cierto?, que efectivamente funciona, se lleva a cabo, ¿cierto? No es algo que es por casualidad o algo, ¿cierto?, que es algo que se trata de hacer, se intenta, pero no se logra, sino que realmente logra su objetivo, ¿cierto? Y por eso se le llama eficaz. Que la gracia, ¿cierto?, sea eficaz, que la gracia no sea posible resistir, es en el fondo lo que quiere decir esta doctrina. Es decir, que cuando Dios llama a una persona, esa gracia, ¿cierto?, ese amor extendido, la salvación de Dios no puede ser resistido. Eso es lo que significa en palabras simples. Vamos a leer la definición que está ahí, que dice, aunque de hecho el hombre resiste el evangelio, porque es probable, ¿cierto?, que algunos de nosotros, alguna vez alguien nos haya hablado de Dios y tal vez no creímos, o tal vez, ¿cierto?, lo rechazamos, o tal vez no nos gustó, pensamos, ¿cierto?, que el evangelio no se ajustaba a lo que uno pensaba y por lo tanto uno lo rechazó en la mente y en el corazón. Entonces, así, ¿cuántas personas más, ¿cierto?, con quienes usted a lo mejor ha hablado alguna vez acerca de Cristo y tal vez, ¿cierto?, esa persona no lo ha tomado en serio o le ha dicho sí, pero en realidad no está creyendo, ¿cierto?, en el mensaje que usted le está entregando o no lo está tomando en serio. O simplemente le dice, esa es tu opinión o esa es tu fe particular, pero yo tengo otra manera de pensar. Entonces, si tenemos que referirnos, ¿cierto?, a la realidad o a los hechos, uno puede decir, bueno, sí, la gracia y el evangelio pueden ser resistidos o rechazados. Como decíamos, aunque de hecho el hombre resiste el evangelio, rechaza muchas veces a Cristo, esta doctrina significa que en aquello que Dios ha escogido, llega un momento en que Dios vence sus voluntades, cambia sus corazones incrédulos e infunde la vida espiritual en ellos para que se arrepientan y crean. Quiere decir que cuando una persona, ¿cierto?, es escogida de Dios, va a llegar un momento en que ese llamado de Dios va a llegar a su corazón. Y es probable que una persona escogida de Dios pueda rechazar al Señor varias veces en su vida. Es posible que intente escaparse de Dios, es posible que trate de ir y de hacer todo lo contrario a lo que Dios dice. Al final vamos a ver, ¿cierto?, una imagen que tiene mucho que ver con eso, pero lo vamos a ver hasta el final. Es probable, ¿cierto?, que la persona varias veces rechace el llamado de Dios, desobedezca al Señor y haga justamente todo lo contrario de lo que Dios, ¿cierto?, quiere que nosotros hagamos. Sin embargo, llega un momento, como dice en la definición, ¿cierto?, llega un momento en que Dios vence la voluntad de la persona escogida por Él. Esa persona fue escogida para salvación y por lo tanto la persona puede patalear, ¿cierto?, puede resistir y puede hacer muchas cosas. Recuerdo, ¿cierto?, cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando va camino a Damasco, dice la palabra del Señor que viene un resplandor tan grande que él cae al suelo, que queda ciego y que él le pregunta, ¿cierto?, al Señor y le dice, ¿qué quieres que haga?, ¿verdad? Y el Señor, la voz del Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué son las coces? Son las patadas que da el caballo hacia atrás, ¿cierto? Cuando quieren ensillarlo o cuando quieren, ¿cierto?, hacer cualquier cosa con el caballo en un momento, ¿cierto?, da coces, es decir, patea hacia atrás, resiste. Eso es lo que estaba haciendo Saulo, ¿cierto?, con la voluntad de Dios. Y el Señor le dice, es inútil, es difícil, es duro dar coces contra el aguijón, porque lo que haces es dar patadas y tratar de resistir, pero tú mismo te estás haciendo daño. Cuando resistes el evangelio, cuando resistimos, cuando rechazamos a Dios, quienes más nos dañamos somos nosotros mismos. Entonces, como decía,
aunque el hombre muchas veces se hace daño a sí mismo rechazando a Cristo, rechazando al Evangelio, llega un momento en que el escogido de Dios, ¿cierto?, es vencido por el Señor. ¿Qué nos dice Jeremías? ¿Qué nos dice Jeremías, cierto, al respecto? Vamos a ver en el libro de Jeremías, en el capítulo, lo voy a buscar primero para verlo. Capítulo 20, versículo 7. Si mi hermana Joana está por ahí, ¿le puede dar lectura? Jeremías capítulo 20, versículo 7. Amén. Capítulo 20, versículo 7, ¿verdad? Amén. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. ¿Lo pusiste? Perdón. Amén. Dice aquí, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Habla, ¿cierto?, de que la voluntad de Dios, dice, lo sedujo, lo venció, dice más adelante, dice, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Habla, ¿cierto?, acerca de que la resistencia de Jeremías, en este caso, ¿cierto?, que nos habla de que él en un momento, él quiso nunca más hablar en el nombre del Señor. Porque cada vez, dice, él mismo ahí, usted lea, ¿cierto? Él dice, cada vez que él hablaba, el versículo 8 dice, ¿cuántas veces hablo? Doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, o sea, de soportarlo, y no pude. Entonces, lo que le pasó a Jeremías, ¿cierto?, es que cada vez que él profetizaba, ¿cierto?, era para mal de Israel y por lo tanto la gente lo rechazaba con violencia. Lo golpeaba, ¿cierto?, lo encarcelaba, lo metía, ¿cierto?, en una cisterna. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, él en un momento, él piensa y dice, yo no voy a hablar más la palabra de Dios, no voy a predicar más, no voy a profetizar más, se acabó, no, ya no quiero, porque no quiero que me sigan maltratando, ¿cierto? Y no quiero seguir hablando mal o hablando palabras de condenación para mi pueblo, por lo tanto yo voy a callar, ¿cierto? Y no voy a poder hablar más, pero dice que había, dice, un fuego ardiente metido en sus huesos, que trató de ignorarlo, trató de soportarlo, pero fue imposible. Y por eso dice, ¿cierto? Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Entonces, aunque el hombre pueda resistir o intente escapar de la voluntad de Dios, llega un momento en que Dios, ¿cierto?, vence la voluntad de aquel que es escogido por el Señor, cambia su corazón incrédulo, le infunde vida espiritual para que pueda arrepentirse y creer en el Evangelio. Respecto a esto, ¿cierto? Cuando uno dice, pero es tan así, aunque yo no quiera, aunque supongamos que uno no quisiera, supongamos que usted no quisiera, ¿cierto?, amar a Dios, no quisiera seguir al Señor, no quisiera ser cristiano o quisiera irse. ¿Por qué Dios, ¿cierto? Dios podría obligarme? Dios podría, ¿cierto?, de alguna manera someterme, ¿cierto?, a su voluntad.
Entonces tenemos que hacernos dos preguntas que tenemos aquí, ¿cierto? Que si Dios es todopoderoso y que si Dios es soberano. Creo que muchas veces lo cantamos, ¿cierto? Lo decimos, muchas veces, ¿cierto? Lo proclamamos, en algún momento, en una conversación, decimos estas cosas, ¿cierto? Dios es todopoderoso cuando alguien está enfermo, ¿verdad? Cuando alguien está enfermo decimos, Dios tiene el poder para sanarlo. Cuando alguien, ¿cierto? Está pasando por un problema, una dificultad que parecía imposible, decimos, Dios es todopoderoso. Cuando muchas veces pasa algo, ¿cierto? Doloroso, algo difícil, la muerte de una persona, ¿verdad? Alguna cosa difícil de aceptar. ¿Qué decimos? Dios es soberano. Él sabe lo que hace y Él es el que manda. Entonces, hermano, vamos a ver algunos versículos que afirman estos atributos de Dios, estas verdades. Tenemos aquí 3, si no me equivoco. Sí, 3. Le voy a pedir a mi hermana Génesis, si me puede leer el Salmo 115, versículo 3. No sé si está por ahí. No está. Ya, mi hermana Génesis, entonces Salmo 115, versículo 3, y mi hermana Bella, Daniel 4:35. Daniel 4:35, mi hermana Bella, y Benjamín, Efesios 1:11. Mi hermana Génesis, Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Amén. Nuestro Dios, dice, está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Dios, ¿cierto? Como decimos, es todopoderoso. Es decir, que tiene todo el poder, toda la facultad de hacer lo que Él quiera. Y dice, todo lo que quiso ha hecho. Dios realmente tiene el poder de hacer las cosas. Bueno, sobre esto hay algunas discusiones filosóficas que los ateos usan mucho, ¿verdad? Pero eso sería muy complicado analizarlo el día de hoy. Los ateos dicen, bueno, si Dios es todopoderoso no podría ser bueno, y si Dios es bueno entonces no es todopoderoso, pero eso es otro tema, ¿cierto?, que tendríamos que ver en otra oportunidad. Pero Dios es todopoderoso y dice, Dios todo lo que quiso ha hecho. Bendito es el nombre del Señor. Él tiene el poder, ¿cierto?, para hacer su voluntad. Por eso hay un versículo de un salmo tan hermoso, ¿cierto?, que dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Lo que Él quiere hacer, finalmente, en mí, lo va a hacer. Dios va a cumplirlo porque tiene el poder para hacerlo. Bendito es el nombre del Señor. Y porque lo que Él quiere hacer, lo que Él se propone hacer, lo que Él decreta hacer, es lo que finalmente se hace. Mi hermana Bella tiene Daniel capítulo 4, versículo 35. Amén, en el nombre del Señor. Amén. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Amén. Estas son palabras Amén. del hermano Nabucodonosor. Yo no sé en realidad si él fue salvo, pero por lo menos ahí tuvo una gran revelación, ¿cierto? Él fue uno de los hombres, de los reyes más terribles que se vio en la antigüedad, un tirano, ¿cierto? Una persona conquistadora, cruel. Y sin embargo, vemos, ¿cierto?, cómo allí recibe esa revelación tan grande acerca de un Dios soberano, ¿cierto? Que dice, ¿y quién le va a decir al Señor, qué haces? Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Entonces,
vemos ahí la grandeza de Dios, porque nuestro Dios es grande. Eso, hermano, es lo que debemos entender, ¿cierto? Que nos muestra la palabra del Señor de que Dios es grande. Eso en el fondo es lo que nos quiere decir que Él sea todopoderoso. Él no es un poco poderoso, Él no tiene un poco de poder, Él no puede hacer Él no es que pueda hacer algunas cosas. Él es todopoderoso. Dios es soberano, Él realmente rige y manda todas las cosas. Sobre esto también, ¿cierto? Hay muchos conceptos que uno puede pensar y puede decir, bueno, entonces si Él es soberano y si Él es el que manda todo, entonces, ¿qué pasa con la maldad en la tierra? ¿Qué pasa con tantas cosas, ¿cierto? Que suceden. ¿Por qué las enfermedades? ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre con lo otro? ¿Cierto? Un montón de preguntas que uno de repente se hace cuando viene la noche, está a punto de dormirse, de repente está el cerebro ahí, ¿cierto? Como sale el meme, ¿cierto? El cerebro que empieza a buscar videos para mostrarle a la mente, ¿cierto? Y que uno no se puede dormir. Bueno, a veces vienen esos pensamientos, ¿cierto? Y empezamos a preguntar qué pasa, ¿cierto? En ese caso, Dios, ¿cierto? Hace tal o cual cosa, ¿por qué lo hace, ¿cierto? Y sin embargo, la Biblia nos muestra claramente, sí, que Dios es soberano, que Él es el que rige y el que manda todas las cosas. Benjamín tiene Efesios capítulo 1, versículo 11. Amén. En el nombre del Señor. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace cosas según el designio de su voluntad. Amén. Dice, fuimos predestinados conforme al que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice, en Él tuvimos herencia, o sea, fuimos salvados por la gracia del Señor, logramos, ¿cierto?, la salvación porque el Señor nos alcanzó, tuvo de nosotros misericordia, y esto estaba de acuerdo con el plan que Dios tuvo. ¿Por qué el plan que Dios tuvo se cumple? ¿Por qué el plan que Dios tiene, ¿cierto?, en la eternidad se cumple sin que nada se lo pueda estorbar? Porque Él es el que hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. Él dice, ¿cierto? Él se propone algo y no hay quien le estorbe. No hay nadie, ¿cierto?, que pueda obstruir la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. De un Dios realmente soberano, nadie puede, ¿cierto?, estorbarle o ponerle un límite. Y sin embargo, tal vez alguna vez, ¿cierto?, usted haya escuchado a algunos hermanos, incluso cristianos, algunos predicadores, cantantes famosos, ¿cierto?, que en algún momento, ¿cierto?, dicen o dan la sensación de que Dios no pudiera hacer algo si uno, voy a hacer un poquito grosero acá, si uno, un piojento como uno, ¿cierto?, no lo deja. Bendito es el nombre del Señor. Si uno, hombre, ¿cierto?, tan pequeño, no le permite al Señor hacer algo, Dios no lo puede hacer. Eso es lo que algunos, ¿cierto?, piensan o creen. Pero como decía, ¿cierto?, uno es tan pequeño y decía Daniel 4:35, decía que los hombres, ¿cierto?, son estimados como nada delante del Señor. Las naciones son nada delante de Dios. Isaías por ahí dice, ¿cierto?, que es como que el Señor hiciera y juntara un poquito de polvo de tierra y ahí están todas las naciones. Entonces, ¿qué somos nosotros delante del Señor? David en el Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es el hombre para decirle que no a Dios? ¿Qué es el hombre para ponerle una barrera y estorbarle, decirle, Señor, tu límite soy yo? Si yo no quiero, tú no haces. ¿Será tan así? Uno dice, ¿cierto? Es que claro, lo que pasa es que Dios no puede hacerlo si yo no lo permito, si yo no abro mi corazón. Cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, eso son cosas que uno, ¿cierto?, piensa cuando muchas veces no ha escudriñado bien la palabra de Dios. Y cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, nos damos cuenta de que en realidad eso no puede ser. No puede ser que un hombre finito, mortal, ¿cierto?, que es débil, que es esclavo del pecado, es imposible,
¿cierto? Que esa criatura caída pueda ser un límite para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios no sea capaz de salvar a una persona si esa persona no quiere ser salva. No estaríamos, ¿cierto?, frente a un Dios todopoderoso, un Dios soberano. Entonces, claro, las personas rechazan al Señor y le dicen que no. Y de hecho, hermano, fíjese, voy a leer, más de alguna vez vemos este salmo, el Salmo 2. Las personas pueden incluso, ¿cierto?, rebelarse contra el Señor, pero quien triunfa siempre finalmente es Dios. Vamos a ver el Salmo capítulo 2. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué hará el Señor? Va a decir, oh, pucha, no puedo con ellos, ¿cierto? No, ¿qué le voy a hacer? Son más que yo. No, dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Entonces, hermano, tenemos que entender a través de la palabra del Señor, a través de la Escritura, Dios nos muestra que tenemos un Dios, ¿cierto?, que Él es el que manda, que Él es todopoderoso. Me acuerdo que esta fue una de las cosas que más me molestó y me impactó, ¿cierto?, cuando yo aún no me convertía al Señor, Dios no llegaba, ¿cierto?, a mi vida, y me acuerdo que mi hermana me regaló un libro, y en ese libro, ¿cierto?, decía que Dios era el soberano y era el Señor, y que nosotros teníamos que rendir nuestra vida a Él. Entonces yo, como tenía idea, ¿cierto?, muy libre, de que yo soy feliz en la medida que soy libre y hago lo que quiero, y si Dios quiere que yo sea feliz, entonces Dios va a dejar que yo haga lo que quiera y sea como quiero ser. Entonces cuando leí ese libro, ¿cierto?, y leí esa parte, yo dije, ese no es mi Dios. Yo decía, ese no es el Dios en el que yo creo. Si yo creo en un Dios, no es así. Porque Él, decía yo, no es un dictador. Dios no es un dictador y no quiere que yo me someta a Él, ¿cierto?, sino que quiere que yo sea libre. Eso es lo que yo pensaba. Entonces, cuando yo leo esa parte y leo, ¿cierto?, ese libro que estaba basado justamente en la palabra del Señor, me choca, y de hecho, ¿cierto?, es chocante conocer, ¿cierto?, a un Dios que realmente Él es soberano, porque la gente le gusta tener a Dios como si fuera una mascota en una jaula, que mientras, ¿cierto?, lo pueda controlar, está todo bien. Incluso muchas personas, ¿cierto?, en iglesias pretenden que Dios, ¿cierto?, esté siempre controlado, que Dios siempre esté bajo control y que mientras no se me salga de control está todo bien. Y Dios no es, ¿cierto?, una mascota. Dios no es, ¿cierto?, un ser pequeño que lo podemos mantener encerrado y que de ahí no lo dejamos salir. Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es el Señor de todas las cosas. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Alabado es el nombre del Señor para siempre. Entonces, mi hermano, vemos cómo el pensamiento humano se resiste a esta verdad de que es el Señor el que manda, que es el Señor, ¿cierto?, el que hace las cosas que Él quiere hacer, se hacen finalmente, y no se hace lo que uno quiere, lo que el hombre quiere, sino que lo que Dios efectivamente quiere. Vamos con la siguiente. Si creemos en la soberanía de Dios y en su poder ilimitado, o sea, que no tiene límite, dice, de acuerdo a las Escrituras,
¿Por qué seguimos pensando que Dios no puede hacer algo si el hombre no se lo permite? Es lo que comentaba un poquito antes, ¿cierto? Muchas veces existe este pensamiento entre los cristianos. Piensa que realmente si yo no le abro la puerta al Señor, la puerta de mi corazón, Dios no puede entrar. Si yo no permito que Él obre mi vida, Dios no va a obrar. Y es algo, hermano, que siempre vamos a chocar porque hay un asunto de la voluntad del hombre, ¿cierto? Y la responsabilidad del hombre, que eso es otra cosa. El hombre ciertamente es responsable de sus actos y cuando nosotros desobedecemos al Señor tenemos que llevar las consecuencias porque somos responsables. Pero Dios, ¿cierto?, es soberano para poder hacer su voluntad en medio de todas las cosas que suceden, ¿cierto?, en este mundo. Fíjese, por plantear, ¿cierto?, unos casos y unos ejemplos. Judas, ¿cierto?, traicionó al Señor y se perdió. Dice la palabra del Señor que él era hijo de perdición. Y sin embargo, Pedro también de alguna manera traicionó al Señor, lo abandonó, lo rechazó, lo negó. Pero ¿qué pasó con Pedro? Dios tuvo misericordia de Pedro. Lo salvó, ¿cierto? Lo restauró y lo utilizó como instrumento para difundir su evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Simplemente lo que Dios quiso hacer con cada uno. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, ¿cierto?, quiso, a pesar de la falla de Pedro, a pesar de la caída de Pedro, ¿cierto? Dios tenía un propósito con él. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Él sufrió, por supuesto que sufrió, él tuvo que, en algún momento cuando él vio al Señor, ¿cierto?, nuevamente, él estaba avergonzado, él estaba apenado, dice que lloró amargamente después de haber negado al Señor cuando escucha el gallo cantar, ¿cierto? Y se acuerda de lo que le había dicho el Señor, él lloró amargamente, él tuvo que sufrir consecuencias en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios tenía un propósito con él y eso era más poderoso que las fallas y los errores y los pecados que él pudo cometer. Entonces, tenemos, ¿cierto?, un Dios soberano, tenemos un Dios todopoderoso, de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, no podemos seguir pensando que Dios no puede hacer algo si yo no lo dejo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Hay una frase que tal vez alguna vez usted ha escuchado, que Dios es un caballero. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Me levanta la mano? ¿Sí? Dios es un caballero. Dios es soberano y todopoderoso, como vimos antes. Nada puede obstruirle para que Él cumpla su propósito. La voluntad del hombre no puede resistirlo si Él se propone salvar. Es decir, en realidad, hermano, aquí hay un asunto que tenemos que tener claro. En realidad, ninguna persona del mundo quiere ser salva porque ninguna persona del mundo es atraída por Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está inclinado hacia el mal. Estamos inclinados y somos rebeldes por naturaleza porque el pecado que está en nuestro interior, el pecado que está en nuestro ser, se rebela contra la voluntad de Dios. La carne, ¿cierto?, lucha contra el espíritu, no se somete al espíritu, no se sujeta, dice la carne, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, nosotros siempre estamos en desobediencia para con el Señor y siempre queremos hacer lo contrario de lo que Dios quiere hacer. Entonces, si Dios simplemente lo dejara a mi voluntad libre, a mi libre albedrío, ¿cierto?, ninguna persona podría ser salva. Nadie sería salvo porque nadie querría ser salvo. Por eso es que esa pregunta que alguien muchas veces se hace en las personas, de hecho hace un mes atrás una hermana de otra iglesia justamente me preguntaba eso, me decía, bueno, ¿y qué pasa si una persona no es escogida y quiere ser salvo? No puede ser salvo porque no está escogido. Y digo, esa persona no quiere ser salva realmente, y si quiere ser salva es porque es escogida.
Bendito sea el nombre del Señor. Si tiene realmente el deseo de ser salvado es porque Dios hizo ya una obra a través del Espíritu Santo en él porque está escogido para salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Pero de lo contrario, si Dios no nos escoge, si Dios no hace una obra en nuestros corazones por el Espíritu Santo, entonces no queremos nunca ser salvos. No existe el deseo, ¿cierto?, natural en el hombre de poder ser salvo por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Es imposible que un Dios todopoderoso tenga que esperar el permiso del hombre para poder actuar. Si bien es cierto, Él no nos hace violencia, es decir, Él, ¿cierto?, no es como que viene y nos maneja, ¿cierto?, como un robot o como un títere o nos agarra, ¿cierto?, violentamente para que hagamos, ¿cierto?, lo que Él quiere, sino que ¿cómo actúa Dios? Dice, Él cambia la voluntad del ser humano, opera en nuestro interior, cambia nuestra voluntad de una persona que no amaba a Dios y que no deseaba y que no quería nada con el Señor, a tener cierto afecto por Dios y a querer, ¿cierto?, hacer la voluntad del Señor, amarlo y servirlo. Dios cambia entonces la voluntad del ser humano para que voluntariamente el hombre vaya a Él. Pero si no existe ese cambio que es la operación, la regeneración del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, ese deseo nunca va a existir. Es decir, el Señor actúa, ¿cierto?, obra en el corazón de sus escogidos para que la voluntad, ¿cierto?, del hombre, del ser humano, se someta al Señor. Tenemos ahí el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esa palabra traer, ¿cierto?, se traduce originalmente como arrastrar. Escuchaba una lección de un predicador ya fallecido, que él explicaba esto y decía, es como ir a buscar agua, ¿cierto? Esto es lo mismo que se utiliza, decía él, es la misma palabra que se utiliza para decir sacar el agua de un pozo. Entonces el predicador decía, ¿y cómo usted va a sacar el agua del pozo? Le va a decir, va a ir al pozo, ¿cierto? Y va a decir, agüita, ven, si querís nomás. ¿Qué hace la persona cuando va a sacar agua del pozo? Mete, ¿cierto?, un balde, algo, ¿cierto?, un recipiente, lo mete, ¿cierto?, al pozo y saca el agua y la arrastra hacia arriba para poder atraer, ¿cierto?, o traer el agua, sacar el agua del pozo. Entonces, no es simplemente un llamado por encima al que hace el Señor. No es simplemente el Señor diciendo, vengan a mí, ¿cierto? Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, yo los haré descansar. Sino que, por supuesto, ese llamado, ¿cierto?, es general y todos lo escuchan y mucha gente lo rechaza. Mucha gente, ¿cierto?, no recibe ese llamado. El llamado está, pero la persona no lo recibe. Y muchas personas, ¿cierto?, que son escogidas por el Señor, como decía al principio, reciben ese llamado y lo rechazan una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta que llega un momento en que ese llamado, ¿cierto?, llega con el poder del Espíritu Santo al corazón de la persona. Y es como cuando el Señor Jesucristo llama a Lázaro de la tumba. Fíjense lo que pasa ahí, ¿cierto?, con Lázaro. ¿Cómo estaba Lázaro? ¿Estaba enfermo? No, estaba muerto. ¿Un muerto puede escuchar? No. Si un muerto, supongamos que Lázaro escuchó, ¿un muerto se puede mover? No, no se puede mover. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Un muerto puede caminar? Si usted va al cementerio, ¿cierto?, y abre una tumba, es súper macabro lo que estoy diciendo, pero si usted va al cementerio, ¿cierto?, y abre una tumba y le ordena al cadáver, ¿cierto?, levántate. Bendito sea el nombre del Señor. Ese cadáver le va a hacer caso, se va a levantar. Si se levanta, ay, te va a salir corriendo al tiro, ¿cierto?
Mejor no lo intentemos. Pero fíjese lo que pasa ahí, ¿cierto? Con Lázaro. Cuando el Señor Jesucristo, ¿cierto? Lo llama y le dice, Lázaro, ven fuera. Es esa palabra, ¿cierto? Ese llamado del Señor Jesucristo, el que va con tal poder, que ese poder es el que resucita a Lázaro. La palabra de Cristo es la que resucita a Lázaro y hace que Lázaro pueda escuchar y pueda obedecer el llamado a salir. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que el Evangelio tiene tal poder en las personas que Dios, ¿cierto?, escoge, que aunque estemos, ¿cierto?, muertos, como dice aquel, ¿cierto?, que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor, ¿cierto? Ahí en Juan capítulo 11. Entonces, hermano, cuando el Señor hace ese llamado, aún estando muertos espiritualmente, el Evangelio tiene ese poder de dar vida a los muertos. Y aunque nosotros no queríamos, no amábamos a Dios, rechazábamos al Señor y no queríamos someternos ni obedecer a Dios, yo me acuerdo que ese día que yo leí ese libro, yo me daba vuelta en la cama y no dormía, y eran las 1, y eran las 2, y pensaba en la misma cosa y me resistía y pataleaba y decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Porque uno rechaza, ¿cierto?, la palabra, rechaza el Evangelio. Pero llega un momento, ¿cierto?, en que esa palabra y ese llamado hace una operación en mi corazón, me resucita, me da vida, y yo creo y me humillo ante el Señor, y creo en Él y me arrepiento. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ese llamado eficaz, ¿cierto?, esa gracia, no la pude resistir más. No pude soportarla, no pude seguirla ignorando. El llamado de Dios fue constante, 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 hasta que fui vencido. No pude seguir escapando, no pude seguir huyendo. Bendito sea el nombre del Señor. Un pastor decía al respecto, porque uno dice, bueno, el Señor tiene que hacer su parte, ¿cierto? Y yo tengo que hacer mi parte. Entonces este pastor decía, sí, el Señor hizo su parte y yo hice la mía. Y él decía, la parte del Señor, no, la parte que hice yo es que yo iba arrancando. Y la parte que hizo el Señor es que Él me alcanzó. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Todo lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, es huir, arrancar de Dios. Lo que nosotros hacemos es rebelarnos ante el Señor. Y Dios hace una obra tan grande, tan perfecta, que aún por lejos que corramos, Dios, ¿cierto?, nos alcanza con su gracia y en su misericordia hace su obra en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando es el propósito de Él, ¿cierto?, salvar a alguien, nadie se lo puede estorbar. Cuando Él escoge a alguien para salvación, esa persona escogida sí o sí va a ser salva, porque nadie puede obstaculizar la voluntad de Dios. Con esto no estoy queriendo decir, ¿cierto?, que una persona escogida, porque es escogida, va a hacer las de Kiko y Caco toda su vida y va a vivir como quiera porque total es escogida. No. Una persona escogida va a recibir su salvación en algún momento, va su vida va a ser cambiada, va a ser transformada, va a ser renovada, se va a someter a Dios, va a obedecer a la palabra de Dios, porque el Señor va a hacer una obra en su corazón. No nos equivoquemos, ¿cierto?, con eso de que si el Señor, ¿cierto?, me escogió, yo puedo pecar, puedo seguir pecando, porque no es eso lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo, ¿cierto?, lo deja claro en Romanos capítulo 6, dice, así que como la gracia abunda, dice, ¿vamos a seguir viviendo en el pecado para que la gracia siga abundando? Dice, de ninguna manera. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Uno de los reformadores que justamente es muy cuestionado, ¿cierto?, por eso, que se llama Juan Calvino, él dijo, una persona que es escogida por Dios también ha sido escogida para llevar una vida santa. O sea, que no se trata, ¿cierto?, de que yo soy escogido y yo vivo mi vida como quiero. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es una falta de comprensión en lo que es la palabra del Señor, una falta de comprensión en lo que es la doctrina, ¿cierto?, de la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude, nos bendiga, el Señor nos dé de su gracia
para poder ir siempre viendo la palabra del Señor conforme a lo que Él quiere mostrar. ¿Se ve bien esa imagen? ¿Alguien sabe quién es? ¿Se lo imagina? ¿Quién es? Y ahora alguien abra su micrófono y me diga qué personaje de la Biblia es ese. No, pero yo sé cuál es el personaje, mi pastor. Ya. ¿Jonás? Jonás. Ya. Muy bien. Tiene premio, pero te lo voy a dar otro día. ¿Qué pasa con Jonás? El Señor le dijo, anda, ¿a dónde? A Nínive. De donde él estaba, Nínive estaba a unos cuantos kilómetros, en este momento no recuerdo cuántos. Desde donde él estaba, él tenía que recorrer, no sé, supongamos, 80 kilómetros hacia el este, para llegar a Nínive. Pero él lo que hace es, dice, no, yo no voy a ir a Nínive, porque ellos son muy malos. Y yo no quiero que ellos se arrepientan. Yo sé que el Señor no los va a destruir, sino que les va a dar la oportunidad de arrepentirse. Así, yo no quiero que ellos se arrepientan, por lo tanto yo no voy a ir a Nínive. ¿Y qué hace? Va hacia la costa, ¿cierto? Toma un barco, y un barco que se dirige a Tarsis, ¿ya? La palabra habla de Tarsis. Históricamente hay un lugar que se conoce como Tartesos, ¿ya? Y ese Tartesos, o Tarsis, era España. ¿Usted sabe lo cerca que queda España de Israel? No, no queda cerca, queda súper lejos, queda al otro extremo. Tiene que recorrer todo el mar Mediterráneo y llegar al extremo, ¿cierto? Casi al Atlántico, saliendo del continente. O sea, es recorrer desde Asia toda Europa, todo el largo de Europa. Entonces, pero en ese camino, ¿cierto? Mientras él iba hacia allá, ¿qué es lo que pasa? La voluntad de Dios, ¿cierto? No era que él fuera a Tarsis, la voluntad de Dios es que él fuera instrumento en Nínive. Y aunque él se resistió, y aunque él pataleó, ¿cierto? Esto nosotros podemos verlo reflejado en las circunstancias de nuestra vida. Muchas veces uno se resiste a la voluntad de Dios, pospone la voluntad de Dios, dice, no, sí, después voy a hacer eso, que dice, sí, yo sé que tengo que hacerlo, pero, no sé, no, después, ahí vemos, no creo, a lo mejor no lo voy a hacer, no, y ahí, ¿cierto? Están los debates en la mente, en el corazón, ¿cierto? Y uno se debate entre que sí, que no. Y las circunstancias de la vida, ¿cierto? Que lo vemos reflejado en la historia de Jonás en una historia muy sintetizada, ¿cierto? Y muy sencilla y muy gráfica, donde se muestra todo el poder soberano de Dios, manda una tormenta, ¿verdad? Que no permite, que casi la barca, dice, se rompe, bendito es el nombre del Señor, tanto que esos hombres que eran paganos que estaban ahí, ¿cierto? Se asustaron y cada uno empezó a adorar y a clamar a su Dios. Bendito es el nombre del Señor, hasta que se dieron cuenta que el queso era Jonás. Bendito es el nombre del Señor. Lo toman, dice, y incluso se resisten porque dicen, si tú eres siervo del Dios verdadero, dicen ellos, ¿cierto? Del Dios verdadero, entonces, ¿qué nos va a hacer a nosotros si nosotros lo tiramos al mar? Tenían temor de hacerlo. Pero Jonás dice, no, tírenme al mar, porque si ustedes me tiran al mar, esto se acaba. Efectivamente, ¿cierto? Jonás, ¿cierto?, es lanzado al mar por los hombres y la tormenta y el mar se calman. Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque él no tenía que estar en la barca. Él no tenía que estar en esa embarcación. Él no tenía que ir a Tarsis. No tenía nada que ir a hacer a España. Bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, ¿cierto? El Señor toma un medio, ahora dice, bueno, hasta ahí llegó Jonás. No era la voluntad de Dios que él muriera. Lo que él quería no era que él muriera, ¿cierto? No era que Jonás muriera, sino que Jonás hiciera lo que el Señor le había mandado para el propósito para el cual lo tuvo. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todas sus fallas, a pesar de su porfía, a pesar de que no quería hacerlo, a pesar de que era enojón, ¿cierto? Usted ve ahí Jonás, ¿cierto? Se enoja por esto, se enojó porque el Señor hizo esto, se enojó porque el Señor hizo lo otro, ¿verdad? Habla, Señor. El Señor nos ayude. Tantas veces, ¿cierto? Nos enojamos, resistimos, nos quejamos por las cosas que nos pasan y nos estamos quejando contra el Señor. Bendito sea el nombre del Señor.
Como no era la voluntad de Dios que Jonás, ¿cierto?, fuera a España, tampoco era la voluntad de Dios que Jonás muriera, entonces hace y toma un medio extraordinario. Toma un pez gigante, no sabemos si era una ballena, si no, ¿cierto? Uno ahora con los conocimientos biológicos, se dice así, con los conocimientos de ahora, ¿cierto?, en cuanto a animales y todas esas cosas, uno dice, es que las ballenas no son peces. Pero en ese tiempo no se sabía que las ballenas no eran peces, ¿ya? Así que podría ser, no lo sabemos en realidad. Era un pez gigante, ¿verdad? Y lo traga, ¿cierto?, Jonás. Ahora hay otro, dice, bueno, las ballenas no se pueden tragar a las personas porque las ballenas tienen barbas, ¿cierto?, que son como unas cosas gigantes, así que apenas caben cosas muy pequeñitas, ¿cierto?, por entre medio y se alimentan de animales súper pequeños. Entonces no podría haber sido una ballena. Pero el otro día salió por ahí una noticia de que una ballena se había tragado a una persona. ¿Cómo? No sé. Así que bueno, ahí la dejamos. Y resulta que este pez, ¿cierto?, grande, se traga a Jonás, ¿cierto? Y permanece Jonás, dice, 3 días dentro del pez. Y un propósito tan grande y tan profético que uno dice, bueno, sí, porque el Señor lo quería llevar a Nínive. Pero fíjese cómo, ¿cierto?, eso habla de los 3 días que también Cristo, dice, estuvo en el interior de la tierra, sepultado. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego, ¿cierto?, es resucitado. El Señor dice, la señal de Jonás. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vemos cómo este hombre está ahí 3 días hasta que clama, hasta que ora. Y dice, Señor, vanidades ilusorias, seguí vanidades ilusorias, pensé, se me ocurrió que yo podía desobedecer tu voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Y se arrepiente Jonás y ora al Señor, ¿cierto? Y el Señor lo libra. ¿Pero dónde lo lleva? ¡Pah! En la playa de Nínive, y ahí está Jonás, ¿cierto? Y tiene que irse igual a hacer la voluntad del Señor. Dios nos bendiga. La voluntad de Dios es buena, nosotros no comprendemos. Entonces, uno dice, pucha, qué malo el Señor, ¿para qué le obliga a hacer uno algo que uno no quiere? Es que la voluntad de Dios es buena y uno muchas veces es necio y no quiere hacer lo bueno, no sabe que es un beneficio para uno mismo, no sabe que es un bien para su propia alma. Y por eso rechaza la voluntad de Dios pensando que es incómoda, que es molesta, que es desagradable, pero la Escritura dice claramente que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude y Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Y ahí con Jonás les sacamos una foto y terminamos. Vamos a, a orar al Señor y a darle gracias, ¿cierto?, por su palabra, por su amor tan grande hacia nuestras vidas y por la palabra que el Señor nos ha hablado en esta hora. Amén. Así que vamos a orar al Señor. Le voy a pedir a mi hermana Eva si nos puede presentar al Señor en oración. Amén. Eterno Dios de los cielos, gracias le damos en esta tarde, bendito Dios, que a través de su Hijo Jesucristo podemos ir ante usted, que es el único mediador entre usted y nosotros los hombres, los pecadores, Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, Dios soberano. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque un día, bendito Dios, tu gracia, tu amor nos alcanzó. Y es por eso, bendito Dios del cielo, que hoy podemos estar escuchando tu palabra. Dios amado de los cielos, es por eso que hoy podemos decir que somos tus hijos, porque solamente tu misericordia, Dios amado, tu infinito amor, puso tu mirada en nosotros, Jesús del cielo. Gracias, bendito Dios, por como decía su siervo, nadie va a ti porque quiere. Ninguno de nosotros te buscó, bendito Dios de la gloria. Ninguno de nosotros tomó la decisión de decir que iba a ir a ti, sino solamente, bendito Dios del cielo, es porque, como dice su palabra, usted nos amó a nosotros primero y es por eso que nosotros le amamos ahora.
porque usted nos mostró su amor enviando a Jesucristo a morir en aquella cruz, Dios amado, por mi vida, por nosotros que somos sus hijos, nada más que por misericordia y por gracia, Cordero amado. Gracias le doy en esta tarde por poder, Dios amado, participar de esta enseñanza. Gracias, Dios amado, por poder aprender cada día más de ti. Gracias, bendito Dios de los cielos, porque solamente usted, Jesús amado, a través del poder de su Espíritu Santo, el que guía nuestra vida, quien nos aclara todas nuestras dudas, quien nos aclara todas nuestras cosas, tantas cosas que vienen muchas veces a nuestra mente, pero sabemos que usted es luz, usted es claridad, Dios amado del cielo, y solamente a través de usted podemos ir a ti. A través de Jesucristo podemos ir ante tu presencia. Dios amado, yo le doy las gracias por esta palabra, por esta enseñanza. Dios amado, que ha venido usted a través de su Hijo Fernando trayendo a nuestras vidas ya varias semanas, que ha sido de mucho gozo, de mucha bendición, Dios amado, para nuestra vida espiritual. Yo le ruego por cada uno de sus hijos, los cuales hemos estado escuchando su palabra, aquellos que no han podido, aquellos que no podemos ver, Dios amado, en cámara, donde quiera que se encuentre, donde quiera que estén, si alguno está delicado de salud, si alguno está en alguna aflicción, en algún problema, solo usted puede, Dios amado, hacer misericordia. Gracias y le ruego que usted me ayude cada día, porque Dios amado, usted nos hablaba de Jonás en esta tarde. Cuánta realidad y cuánta semejanza hay, Dios amado, tantas veces con Jonás, Dios amado, en mi vida. Ayúdame, Dios amado, pongo obediencia hacia usted. Bendito Dios de los cielos, el tiempo, Padre Santo, para hacer lo que usted no me ha mandado y nos ha mandado. Y primeramente, como dice tu palabra, aunque estemos en estos tiempos, ir y predicar tu evangelio a toda criatura, que Dios amado, podríamos decir que podemos salir a predicar a las calles, pero si nuestro trabajo debe de continuar de una o de otra manera, debemos ir sembrando tu palabra. Yo le doy las gracias por sus muchas misericordias, porque hasta aquí, Dios amado, usted ha cuidado de cada uno de los míos. Gracias, muchas gracias, Cordero Santo, y le ruego por su siervo Fernando, que usted cada día lo llene, Dios amado, de gracia, de sabiduría, de inteligencia desde lo alto. La doble unción, Dios amado, se pose cada día sobre la vida de su siervo. Dios amado, mientras él va buscando, Dios amado, de los cielos, cómo enseñarnos, Dios amado, de tu palabra, usted allí lo dirija, usted allí lo guíe. Cúbralo con su sangre, Cordero Santo, líbrelo de todo mal, Corderito amado de la gloria, por donde quiera que él vaya, donde quiera que él se encuentre, tu presencia le acompañe, Cordero amado. Gracias le doy y sé que le damos por su siervo, Dios amado, de la manera que nos enseña tu palabra, hoy que hoy en día es más fácil engañar, hoy que se usa la palabra, Dios amado de los cielos, para sacar dinero, Dios amado, como dice tu palabra, cuánto, Dios amado, de los cielos usan un versículo, usan esta palabra para engañar a muchos, Cordero Santo. Nosotros le damos las gracias porque usted nos puede hablar claro, y aunque muchas veces nos confronta con el pecado, con la realidad de cómo está nuestra vida, le damos las gracias porque queremos llegar un día ante tu presencia, bendito Dios. Yo le ruego una bendición, Dios amado, para cada uno de sus hijos, para cada hogar representado, también por su siervo Fernando, como le rogaba, Dios amado, bendiga también a su hijo Benjamín, ayúdalo cada día, Dios amado, en los planes, en los propósitos que usted tiene, Dios amado, con Benjamín, usted lo ayude, lo haga fuerte, Dios amado, en todo momento, y le dé la fortaleza que él necesita. Bendiga a mi pastora Anita, que aunque no le vemos en cámara, nosotros le rogamos por ella en su momento de dificultad, de enfermedad, de dolencia. Dios amado, usted, Dios amado del cielo, se pose con su manito blanca, invisible de misericordia sobre ella, y sus fuerzas cada día sean renovadas.
Muchas gracias, Dios amado. Podríamos estar largamente, Dios amado, porque hay mucho por qué agradecer. Pero yo le ruego, Dios amado, y le dejo estas peticiones delante de su presencia, Dios amado, y agradeciéndote un día más de vida en que usted extendió su misericordia para su pueblo. Muchas gracias por Cristo Jesús, nuestro bendito, amado Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias. Amén. Y le damos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a dar algunas oportunidades si alguien desea dar gracias al Señor por su palabra en esta hora. ¿Alguien? Sí, mi hermana Joana, Dios le bendiga. Buenas tardes, mi pastor, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor, agradecer al Señor por esta enseñanza. Y me da vuelta una frase que por años he escuchado en los puntos de prédica, frente a la enseñanza de hoy, por supuesto, que siempre se dice, que, no sé si alguna vez le he dicho, capaz que sí, porque soy remona y muchas veces copio sin saber. Cuando se ve a la calle, muchas veces he escuchado que dicen, abra usted su corazón, no desoiga hoy el llamado del Señor, porque el Señor no es imprudente, si usted no le abre su corazón, Él no va a entrar a usted. Y meditaba en eso, en esta hora, frente a la enseñanza de hoy, porque como bien decía mi pastor, no es que si yo le abro la puerta, no le abro, es si yo estoy destinado, predestinada para ser salva, para llegar a los caminos del Señor. No sé si es así, para no repetirla nunca más, es que lo he dicho, y tampoco es como para juzgar o criticar al hermano que lo diga, porque muchas veces no lo sabemos, como hoy, por ejemplo, que como le digo, muchas veces lo escuché y pensé que estaba bien, porque también siempre he escuchado, claro, Dios es prudente, pero eso no significa que va a hacer las cosas a mi modo, o cuando yo quiera, o cuando yo se lo permito, porque no es así, jamás va a ser así, porque Él es Dios. Así que agradezco al Señor por esta oportunidad, porque mi familia ha estado bien, hace un poco de frío acá, pero gracias al Señor, bien, todos bien de salud, aún no nos resfriamos, aún no nos da frío insoportable, y agradecer al Señor por verles también a todos ustedes, les mando un abrazo grande, y para el Señor sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Dios les bendiga, hermana Joana. Sí, la verdad es que, claro, hay muchas implicaciones que tiene eso cuando uno justamente habla o predica, ¿cierto? En realidad, cómo nosotros hacemos el llamado a la persona, ¿cierto? Y de repente un poquito como en la desesperación nos dice, ¿cómo lo convenzo, ¿cierto? ¿Cómo le digo, por favor, ¿cierto? Vengan a Cristo, pucha, no sé qué hago, le compro un helado, ¿verdad? El Señor nos bendiga. Pero Dios, mi hermano, es el que hace la obra. Por eso hoy día, y esto es lamentable porque muchas veces en la desesperación hacemos tantas cosas para que la gente venga, pero no es el Señor. No es el Señor el que está trayendo a la gente, es la iglesia o los hermanos, ¿cierto?, que están haciendo cosas para atraerlos, ¿verdad?, cosas humanas, que en realidad, ¿cierto?, como dicen algunos predicadores, van a terminar llenando la iglesia de cabritos y no de ovejas. Bendito es el nombre del Señor. Y bueno, uno dice, bueno, sí, es por ahora nomás, es para atraerlos, ¿cierto? Pero para que no se vayan, vamos a tener que seguir haciendo lo mismo, ¿cierto? Entreteniéndolos y haciendo cosas. Entonces, mientras el Señor no es el que actúa, el que obra, ¿cierto? El Espíritu Santo, el que convence y el que salva, nosotros, ¿cierto? Todo lo que hacemos es inútil, es en vano. Por eso nosotros lo que debemos hacer es predicar a Cristo. Amén. Lo que debemos hacer, ¿cierto? Es decir, el Señor es todopoderoso para salvar. Amén. Estar, ¿cierto? En cualquier situación que se encuentre y aunque usted tenga el pecado que tenga, Dios es poderoso para salvar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es poderoso para transformar, para hacer una obra, ¿cierto? Él puede hacer, ¿cierto?, lo que Él estima. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando esa persona siente en su corazón y dice, soy tan pecador, ¿me querrá Dios? Ahí ya el Señor está haciendo algo, ¿cierto? Cuando la persona dice, estoy tan lejos de Dios, será tan así que
que Dios me ama a pesar de que he sido tan malo. Dios me está llamando verdaderamente a pesar de que yo soy tan pecador. Y ahí Dios empieza, ¿cierto?, a hacer la obra en el corazón y empieza a atraer, ¿cierto? No es que la persona diga, ¿sabes qué? Sí, yo me acuerdo una vez pasó cuando estábamos en los primeros puntos de predicación en la iglesia, como en el primer año, segundo año, y andábamos con el hermano Luis, ¿cierto?, en las calles de ahí cerca de la iglesia. Y me acuerdo que se acerca un hombre, estaba un poquito tomado, y se acerca, ¿cierto?, y viene así bien choro, y dice, a ver, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el hermano Luis dice, arrodíllate. Ya, se arrodilló, se arrodilló. Ya, y ya, ora conmigo. Ya, y empieza el hermano Luis, ¿cierto?, a orar. Y el hombre va ahí, cierra los ojos, ¿cierto?, ora y listo. Y cuando se para, dice, ya, listo. Entonces, si fuera cierto por hacer algo, por repetir una cosa, pero que no hay un cambio, ¿cierto?, en la actitud, en el corazón del hombre, sino que se para tan soberbio como se agachó, entonces es inútil, ¿cierto? Es inútil lo que muchas veces uno como hombre intenta hacer. Yo me acuerdo también en una ocasión, me dicen, esta persona, ¿cierto?, necesita del Señor, y prácticamente como que lo llevaron para adelante. Me acuerdo que estábamos solos, tiene que haber sido uno de los días que mi pastor estaba en conferencia, y yo estaba predicando un día domingo, y lo pusimos ahí adelante en el altar, y empiezo a orar por él, ¿cierto? Y le digo, repita conmigo, estamos hablando muchos años atrás. Entonces digo, repita conmigo, ya, Señor, perdona todos mis pecados. Y el hombre, yo lo vi, el hombre me miró hacia arriba así como diciendo, ¿qué pecado? Así. No había arrepentimiento en él, no había cierta convicción, no había nada. En realidad él no quería decir eso, no quería pedir perdón porque él sentía que no tenía nada de qué pedir perdón. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude, nos bendiga. Está bueno, así tantas cosas que pasan, ¿cierto? Bueno, vamos a dar gracias al Señor, ¿cierto? A alabar al Señor ahora, ¿cierto? Con un corito antes de dar término y de pedir la bendición del Señor. Hermana Génesis. Amén. Cantamos al Señor. Regocíjate y canta. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande porque grande porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, porque grande porque grande es en
Y le damos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a pedir la bendición del Señor. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, roca de nuestra salvación. Dios eterno, gracias te damos, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Rogamos en esta hora que cada día, Señor, te reveles a nuestros corazones, conforme a tu palabra, conforme a lo que tú dices que eres, Señor amado, y que nosotros te conozcamos realmente como tú, Señor, te nos revelas en tu palabra. Rogamos que bendiga nuestras vidas, nuestros corazones. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo. Rogamos por los enfermos, Padre Santo, te pedimos que tengas misericordia de nuestra pastora Anita, Señor amado, nuestro hermano Nivaldo, nuestra hermana Alicia. Amén. Rogamos por nuestra hermana Eva Palza, Señor. Rogamos Amén. Que tengas misericordia, Padre Santo, de cada uno de tus hijos, Padre amado. Rogamos, Señor, por nuestra hermana Elsa Leville, Señor amado, también seas haciendo la obra en ella. Te suplicamos, Padre bueno, por nuestro pastor Juan Mesías, por nuestro pastor Daniel, por nuestra pastora Estrella, Señor, te suplicamos que bendiga, Señor, sus vidas, sus corazones, bendiga, Señor, sus cuerpos y tenga de ellos misericordia conforme a tu voluntad. En esta hora, Padre, te rogamos humildemente tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mi hermano Alfredo dice saludos a todos, Dios les bendiga, la palabra del Señor hermosa. Dios bendiga a mi hermano Alfredo, mi hermana Ida,